Capítulo 54. De la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilo. Elizabeth estaba completamente embriagada de deseo por ese beso tan apasionado que Eric había comenzado, que por un momento perdió el control de su propio cuerpo y se dejó llevar por los sensuales labios del chico. Desde que despertó en este mundo no había tenido relaciones y la abstinencia le estaba matando. Para colmo de sus males, Eric, a pesar de ser novato en estos temas, el beso que le está dando en estos momentos le está robando hasta el aliento. Luz no era de palo y la manera tan deseosa que chupa y masajea su lengua la está excitando de una manera inexplicable. En un momento de lucidez, Elizabeth se dio cuenta de lo que estaban haciendo en el jardín y que están a la vista de todo el mundo. Salió del trance en el que Eric la mantenía sometida y empezó a separarse del chico. El príncipe, al darse cuenta de esto, se alejó un poco y la observó por un momento en silencio, esperando a que ella dijera algo. Elizabeth, aún con la respiración agitada, miró al príncipe a los ojos y, algo arrepentida de lo que había hecho, habló. Será mejor detenernos, Alteza. Aquí nos pueden ver. Eric, Elizabeth. Llámame por mi nombre. De acuerdo, pero es mejor volver al salón antes de que alguien nos vea aquí solos. No hasta que aclaremos las cosas. Yo no veo nada que haya que aclarar. Nos besamos, punto. No hay nada más que decir. Eric, que no podía creer con la ligereza que Elizabeth tomaba toda esa situación, miró a la chica con el ceño fruncido y habló. ¿Cómo que no hay nada que decir? Elizabeth, lo que acaba de pasar entre nosotros, me refiero a el beso. ¿Quieres decir que para ti no significó nada? Elizabeth no estaba lista para hablar de sus sentimientos. Eric la estaba presionando demasiado en ese momento y es por eso que se reprochaba internamente por no haberse podido controlar ante los encantos de aquel maldito príncipe. Toda esta situación le estaba empezando a enojar, y al ver la cara de enojo y confusión de Eric, ella también decidió poner su mejor cara de molestia para luego decir. ¿Pero tú qué te crees que soy yo? Cuando quieres, me quieres y cuando no, me desprecias. No soy un juguete, príncipe Eric. Si me disculpa, ya se está haciendo tarde para cenar. Al terminar de decir aquellas palabras, Elizabeth quiso huir de esa situación, pero Eric, al ver que su actitud le estaba molestando, decidió bajar un poco la guardia y tomamos su brazo delicadamente para que no marchara. Agregó. Espera. Discúlpame, Elizabeth, no quise decirlo así, pero es solo que ya no quiero que te alejes de mí. Yo nunca te desprecié, es solo que... Luz, al ver que el chico seguía insistiendo, decidió escucharlo. Este no era el mismo príncipe de la novela. El príncipe que ella conocía jamás le insistiría a Elizabeth para que no se alejara de él. Al oír que él jamás la había despreciado, pero no sabía cómo continuar su oración, Luz agregó. No quería un compromiso arreglado. Lo sé y es por eso que ya no lo tiene, príncipe. Es libre de elegir con quién se quiere casar. No entiendo por qué me sigue buscando. Porque me enamoré. Me enamoré de usted y... Luz, al escuchar la confesión tan directa de Eric, se sorprendió y rápidamente agregó. No siga, príncipe, porque no le creo. Yo creo que solo desea lo que ya no puede tener. En cuanto aparezca alguien más, olvidará de mí y seguirá su camino como si nunca nos hubiésemos conocido. No es así y se lo voy a demostrar con hechos, ya que mis palabras no sirven para usted. Luz no podía entender por qué el príncipe decía todo eso, pero toda esa situación le estaba incomodando de más, así que aprovechando que la confesión de Eric parecía haberse terminado, agregó. No seguiré discutiendo esto. Como dije antes, ya se está haciendo tarde para ir a cenar. Con esa última palabra, Elizabeth salió del jardín dejando al príncipe pensativo. Tan difícil se te hace creerme, sé que fui un idiota contigo, pero ¿por qué no quieres aceptar que me enamoré de ti? Dijo el príncipe en un murmuro al ver cómo la figura de Elizabeth se perdía por el jardín. Cuando ya no la pudo ver más, decidió ir a su habitación, ya que él no tenía hambre y toda esta situación le había terminado por cerrar el estómago. Sin más, se dirigió a su habitación, la cual compartía con su hermano y lo esperaría para poder conversar con él. Lo que ni Eric ni Elizabeth sabían era que Buzz se encontraba en el jardín detrás de un árbol leyendo un libro desde que ambos habían llegado al jardín. Después del incidente de la mañana no quiso salir de su habitación, pero luego del mediodía, decidió salir a dar un paseo por los jardines. Había tomado un libro del librero que estaba en su habitación, se sentó bajo uno de los árboles del hermoso jardín y se entretuvo leyendo casi toda la tarde. Cuando se dispuso a marchar, se escuchó como dos personas comenzaban a discutir. Se asomó para ver de quién se trataba y grande fue su sorpresa al ver a Eric y a Elizabeth discutiendo que habían roto el compromiso, y más sorprendida quedó cuando vio que Eric tomó a Elizabeth de su cintura, entre sus brazos y la besó. Ross no podía creer todo lo que estaba viendo, pero el golpe final vino cuando Eric le confesó a Elizabeth que estaba enamorado de ella. La chica no entendía nada, pues en la novela jamás se habló de nada de esto. Era todo muy distinto a como estaba escrito en la novela original, pero lo que más llamó la atención de Buzz fue una frase que dijo Elizabeth: en cuanto aparezca alguien más, olvidará de mí y seguirá su camino como si nunca nos hubiésemos conocido. Se preguntaba si Elizabeth podría ser renacida también. Luego de que ambos se marcharan, Buzz volvió a su habitación y se mantuvo pensativa por un largo tiempo. Tenía mucho que procesar. Si era lo que estaba pensando ella al querer matar a la villana, arruinó su oportunidad con el príncipe, porque por lo que podía ver, Eric estaba enamorado de Elizabeth y eso en la novela original jamás pasó. Mientras que Buzz seguía divagando en sus pensamientos. Elizabeth acababa de entrar a su habitación donde Beth ya la estaba esperando con el baño listo. Ella le agradeció profundamente, porque para Elizabeth hoy fue un día agotador. Sin decir nada más, se sumergió en las aguas de la tina con olor a jazmín y se quedó ahí pensando en todo lo que Eric le confesó. El príncipe parecía estar muy seguro cuando le dijo que estaba enamorado de ella, pero Elizabeth no podía creerle. A ver, es obvio que han cambiado muchas cosas de la novela, pero todavía ella no apareció. Si tuviera la certeza de que cuando aparezca Buzz, Eric seguirá sintiendo lo mismo, me dejaría llevar por esto que estoy empezando a sentir. Pero eso solo va a pasar dentro de 7 meses. Estos eran los pensamientos de Elizabeth mientras se seguía relajando en la bañera. Por otro lado, estaba Eric, que a pesar de que no salió del todo bien su declaración ante Elizabeth, con solo recuerda ese beso, lo hacía suspirar como un tonto enamorado. Justo en ese momento entró Sebastián a la habitación y al ver a su hermano así preguntó. ¿Se puede saber por qué no fuiste a cenar, hermano? ¿Y por qué tienes esa cara de tonto? No tenía hambre y no tengo cara de tonto. Sí, lo que digas. Pero
que esa cara? La besé, dijo aún sonriendo. Habla claro a quién besaste, ¿a la señorita Elizabeth? Sí, ¿a quién más? A Elizabeth. Pero cuéntame cómo fue. No me dejes así. Eric le contó todo lo que pasó en el día, como le pidió dar un paseo por el jardín, la discusión que tuvieron, el beso y por último su confesión. Pero me dijo que no me cree. Piensa que es un juguete para mí y que en cuanto aparezca a alguien más la voy a desechar. ¿Puedes creerlo? ¿Tú me crees capaz de algo como eso? Yo no, hermano, pero es entendible. Nunca le prestaste atención, siempre la alejaste y ahora que ella decide alejarse, tú te interesa en ella. Es obvio que no va a confiar en ti. Mi consejo es que sigas tratando de conquistarla, en algún momento te creerá. ¿Y si no es así? Hoy cuando me dijo que ahora era ella quien ya no quería nada conmigo me enfurecí. No soporté la idea de que se quiera alejar y por eso la besé. Ay, hermano, estás perdiendo. Ya no te burles, que ni yo mismo sé qué me pasa. Sebastián siguió molestando a su hermano, hasta que se cansó y decidieron dormir. Al día siguiente sería un día largo y tenían que estar descansados para lo que les esperaba. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado, capítulo 55. De la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Un nuevo día comenzaba y Ross no había logrado conciliar el sueño. Estuvo toda la noche pensando en qué tenía que hacer. Claramente no es la novela que había leído. O bueno, sí lo era, pero los hechos en la trama habían cambiado mucho. Lo mejor sería alejarse del príncipe, ya que al parecer no se va a fijar en mí, si ya está enamorado de Elizabeth. Elizabeth, esa es otra interrogante que tengo. Tengo que averiguar si ella también es otra reencarnada y si es así, a pesar de que la quise matar, debo pedirle perdón y dejarle el camino libre con el príncipe. Por lo que pude oír ayer, no quiere aceptar los sentimientos de Eric por miedo a cuando yo llegué a la vida del príncipe. Estos eran los pensamientos de Ross. Ella no era mala persona, solo pensaba que la historia tenía que transcurrir como en el libro. Al momento de empujar a Elizabeth al lago, lo hizo por autoprotección. En la novela se decía que la verdadera Elizabeth le hacía pasar las peores humillaciones. Ella solo quería prevenir todo eso. La Elizabeth de la novela no era una buena persona, así que pensó que si estaba fuera del camino, no solo ella se beneficiaba, ya que nadie a excepción de su familia la extrañaría. Estuvo toda la mañana ideando un plan. Se acercaría a su prima Amanda y trataría de integrarse al grupo de Elizabeth, y en el momento que estuviesen a solas la le pediría hablar. Y así con ese plan en su cabeza, Ross salió de la habitación rumbo al comedor a buscar a su prima. Elizabeth, por otro lado, estaba buscando una mesa para sentarse. Cuando encontró una vacía se sentó y se dispuso a desayunar. De pronto se empezó a escuchar mucho ruido de los comentarios que iban y venían. ¿Ya lo viste? Sí, ese es el príncipe heredero de Rubí. Oh mi Dios, es hermoso. Se dice que es malvado y que no le gusta socializar. POV Elizabeth. La niña que estaba atrás de mí no dejaba de hablar. Me dio tanta curiosidad por saber de quién se trataba que volteé a ver en dirección a donde todos miraban y, por Dios, no mentían, era hermoso, cabello rojizo ondulado, hombros anchos y fornidos, rostro era perfecto. En mi mundo él sería un stripper o modelo de boxers. Veo que también fija su hermosa mirada rojiza en mí y sonríe de costado. Es en ese momento que cierro mi boca y vuelvo a cobrar la compostura. Me trató de volver a concentrar en mi desayuno, pero pronto la voz gruesa del desconocido se escucha detrás de mí. Disculpe, señorita, ¿le molesta si me siento? En absoluto. Dios, qué voz más profunda. Calma, Elizabeth, calma. Espera, no entiendo ni por qué estoy nerviosa. O siendo así me presento, Evo Fogg, príncipe heredero de Rubí. Un gusto, Alteza, mi nombre es Elizabeth Colchas. Al verlo de pie aún me levanté de mi asiento y haciendo una pequeña reverencia, vi como al escuchar mi nombre logró reconocer quién era. ¿O es usted la princesa heredera del Imperio Esmeralda, verdad? Miedo, olvide ese pequeño detalle. Pero antes que pudiera contestar siento que alguien me toma de la cintura y me aprieta contra su cuerpo. Así es, saludos, príncipe Abel. Al voltear mi rostro veo a Eric a mi lado con su rostro completamente serio y una mirada desafiante en sus ojos que nunca antes había visto. ¿En qué momento llegó? Saludos, príncipe Eric, veo que los rumores son cierto. No entiendo, príncipe Abel, ¿a qué rumores se refiere? A los de su prometida, se dice que su belleza solo puede ser comparada con la de una diosa. Podía sentir como Eric me apretaba más a su cuerpo, como queriendo marcar territorio y decirle con este acto que yo era suya. Toda esta situación era algo que me estaba empezando a poner incómoda. Permítame felicitarlo, Alteza, es realmente afortunado de tener una prometida tan bella. Gracias, príncipe Abel, y es verdad, soy realmente afortunado. Si nos disculpa, tenemos cosas que hacer, con su permiso. No entendía qué le pasaba a Eric, pero antes de que pudiera darme cuenta de que iba esta guerra de miradas que estaban teniendo los dos, Eric tomó mi mano y la apretó levemente para que lo siguiera. Sí, cierto, un gusto, príncipe Abel, con su permiso. Eric casi que me sacó a rastras del salón, y cuando por fin llegamos a un pasillo solitario, frenó de golpe y me dijo firmemente. Narrador omnisciente. No quiero que vuelvas a acercarte a él. ¿Pero qué le pasa, Alteza? Yo no me acerqué, fue él quien se acercó a mí. Igualmente no entiendo a qué viene esto. Sin que Elizabeth lo espere, Eric la abrazó y dijo. A que no quiero que te alejen de mí. Alteza, por favor. Eric, Elizabeth, quedamos en que me dirías por mi nombre. Está bien, Eric, vamos a conocernos, pero todavía no voy a aceptar ser nada de usted, hasta que me demuestres que puedo confiar. ¿Es en serio? No te vas a arrepentir. Eric, aprovechando la cercanía, acortó la distancia y besó a Elizabeth. Esto causó que la joven se sorprendiera, pero correspondió el beso rápidamente. Duraron algunos minutos así hasta que ella decidió alejarse. Ya, Eric, tenemos que ir a clases. Sí, es solo que estoy tan feliz.
Está bien, vamos. Elizabeth no estaba del todo convencida de lo que estaba haciendo, pero no podía negar que a ella también le gusta Eric. En este poco tiempo que habían compartido juntos, se había dado cuenta que el chico sí le gustaba y la noche anterior, después de tanto pensar, decidió darse una oportunidad con él, y llegado el momento, si llegaba a aparecer Ross y el príncipe decidía cambiarla por ella, esta solo daría un paso al costado y se retiraría con la frente en alto. Pero mientras tanto disfrutaría del momento, no se quería quedar con la duda de lo que pudo haber sido. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 56 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Ross entró al comedor y buscó con la mirada a su prima Amanda, y la encontró sentado con el mismo grupo de chicas que había visto los días anteriores junto a Elizabeth. Caminó hasta su mesa y una vez frente a todas habló. Hola Amanda, ¿cómo has estado? Ross, hola prima, ¿cómo estás? Yo muy bien. Miren chicas, ella es Ross Salvatore, mi prima. Emily, un gusto señorita Ross, ¿gusta sentarse con nosotras? Si no les molesta, estaría encantada. Por supuesto que no, un gusto señorita Ross. Mi nombre es Sofía, ella es Amory, ella es Cristiana, ella es Esmeralda, ella es Vanessa, y por último ella es Susan. Dijo está señalado a cada una de las involucradas. Un gusto señorita Ross. El gusto es mío señoritas. Pero cuéntame prima, ¿cuándo llegaste? Antes de ayer en la tarde, pero ayer no me sentía muy bien para salir, así que me mantuve en mi habitación. ¿Pero te encuentras mejor? ¿Querés ir a la enfermería? No. Cof, digo no gracias prima. Me siento bien, yo creo que fue por el viaje tan largo, me dolía un poco la espalda, pero estoy bien. Amanda miró sorprendida la manera en que reaccionó Ross ante su propuesta. No pensaba que su prima le tuviera miedo a los médicos. Las demás chicas solo miraron la actitud de Ross como algo normal. Muchas jovencitas tenían miedo a las inyecciones o la sangre, así que cuando la vieron ponerse nerviosa lo relacionaron con eso. En cambio Ross, cuando escuchó la palabra enfermería, sintió pánico, pues ella vivió toda su vida pasada en un hospital. Lo que menos quería en esta era estar cerca de uno. O está bien prima, pero cualquier cosa me avisas, así estoy pendiente de ti. Sí, muchas gracias prima. Sofía, miren chicas, allá está Ellie, vamos con ella. Cristina, creo que no nos vio otra vez. Amo de chicas, no se enfaden, tienen que ser pacientes con ella, saben que perdió la memoria, hay que apoyar a nuestra amiga y ser amables con ella. Amanda, Emily tiene razón, hay que tenerle un poco de paciencia, ya se acordará de nosotras. Ross escuchaba todo en silencio y cada vez le quedaba menos dudas de que Elizabeth era una reencarnada como ella. Cuando se estaban por levantar para ir con su amiga, vieron al príncipe de Rubí dirigirse directamente hacia su mesa. Cristina, ¿ese no es el príncipe heredero de Rubí? Vanessa sí, se dirige directo a Ellie. Emily, mejor esperemos un poco. Susan, por Dios, alguien no se ve muy feliz que digamos. Todas miraron en dirección a donde miraba Susan y ahí se encontraba Eric, quien estaba con su ceño fruncido y mirando en dirección a Elizabeth. Esmeralda, yo creo que está celoso y ni siquiera trata de ocultarlo. Sofía, miren, va hacia ellos. Amanda, ¿creen que deberíamos ayudar a Ellie? Emily, no creo, pero estemos atentas por si acaso. Las chicas y Ross miraban atentas a la escena que se estaba desarrollando entre los dos príncipes y Elizabeth. Hasta que vieron como el príncipe Eric sacó casi a rastras a Elizabeth del salón. Ross, ¿no creen que deberían ver si su amiga necesita ayuda? Las chicas se miraron entre sí y siguieron a la pareja. Vieron que se metieron en un pasillo solitario y estas se escondieron detrás de unas columnas para poder ver qué ocurría, hasta que vieron como Eric besaba a Elizabeth. Las chicas se ruborizaron y decidieron irse antes de ser vistas. Sofía, será mejor no decirles a nadie lo que vimos. Ross, ay por Dios chicas, ¿vieron ese beso? Fue asombroso. Amanda, Ross, ¿pero qué dices? De esas cosas no se habla. Ross, ¿qué tiene de malo? Ya quisiera yo ser besada así. Las señoritas estaban cada vez más ruborizadas por las palabras que decía Ross, pero por dentro coincidían en que ellas también querían un beso así, lleno de pasión como el que le acababa de dar el príncipe a su amiga. Luego de eso todas se despidieron y fueron a sus clases. Ross le hacía algo de ilusión poder estudiar en una escuela normal y no solo escuchar cosas que su hermana le contará. Entró al salón y rápidamente obtuvo todas las miradas en ella, buscó un asiento y se sentó. No pasó mucho cuando escuchó una voz potente en sus oídos. Abel, disculpe, ¿está ocupado este asiento, señorita? Sí, no. Digo, ay. Disculpe, quiero decir que sí puede sentarse. Ya la cag, es que es tan hermoso que me volví una idiota al momento que me habló. Abel, gracias entonces. El príncipe sonrió de costado, y miró divirtió la manera en que se puso nerviosa la chica. Me presentó, mi nombre es Ebo Fogg, príncipe heredero de Rubí, para servirle, señorita. Decía esto mientras tomaba una de sus manos y la besaba. Ross tardó unos segundos en reaccionar y dijo. Sí, mi nombre. Mi nombre es Mar. Digo, ¿qué me pasa? Digo, mi nombre es Ross Salvatore, un gusto, Alteza. Abel, jajaja, disculpe, señorita, pero ¿le han dicho que es muy graciosa? Ross se avergonzó un poco ante las palabras del príncipe, puesto que se estaba burlando de ella por su manera de actuar. Disculpe mi torpeza, es que me puse un poco nerviosa. Es la primera vez que estoy en un lugar como este. Ya veo. Bueno, igual me gusta porque es espontánea. No está interesada en agradarme como lo haría cualquier otra señorita. ¿Suele ser acosado por mucha señorita príncipe? Algunas, no todas son torpes como usted, dijo este tratando de hacer una broma. Ross, oiga, en mi defensa me agarró distraída, contestó esta con una sonrisa. Jajaja, sí, le creo. Y así se pasaron toda la clase riendo de los comentarios que se hacían entre ellos. Los profesores le llamaron la atención un par de veces porque distraían a la clase con sus risitas. Ya había terminado las clases y se encontraban en el horario de descanso. Ross estaba contenta de que había hecho un nuevo amigo. Abel era súper divertido e hizo que los nervios de su primer día de clase se le pasaran rápido.
Se encontraba yendo al comedor para poder merendar cuando Elizabeth se cruzó en su camino, apuró su paso y habló antes que ésta se le volviera a perder de vista. Señorita Elizabeth, ¿puedo hablar un momento con usted? Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 57 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Elizabeth se dirigía al comedor luego de haber terminado las horas de clases, cuando de pronto escuchó como alguien la llamaba. Señorita Elizabeth, ¿puedo hablar un momento con usted? Claro. Dígame, señorita, la conozco, contestó amable al ver que la chica frente a ella se notaba algo nerviosa. No lo creo, mi nombre es Va Salvatore, un gusto en conocerla. Elizabeth al escuchar el nombre de la chica se congeló por un momento, pero pronto intentó recobrar la compostura y contestó. No puede ser, se supone que ella llega dentro de unos meses. ¿Qué hace aquí? Lo mismo digo, pero dígame de qué quería hablar, señorita. No sé cómo decir esto, pero ¿usted desconoce una novela llamada Un amor para siempre? ¿Qué? ¿De dónde conoces ese nombre? De mi mundo. Eso quiere decir que tú. Si soy una reencarnada y al parecer tú también. Oh, por Dios, claro que me hacía pensar que era la única aquí. Pero cuéntame. Claro, ¿pero quiere ir por algo de tomar mientras conversamos? Claro, vamos. Las dos entraron al comedor, pidieron té y unos bocadillos, luego buscaron una mesa para poder hablar tranquilas y una vez que tomaron asiento Vas volvió a hablar. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Mariana, tengo, o mejor dicho, tenía 16 años y era de Perú. Bueno, yo también voy a presentarme, mi nombre era Luz y tenía 23 años. Era de Argentina. ¿Hace cuánto despertaste? Hace poco más de un mes. ¿Y tú? 6 o 7 semanas. Tengo que confesarte algo y espero que no me juzgues después de esto, pero yo causé tu accidente. Yo te empuje al lago. Perdóname, por favor. Es que solo creí que si no estabas en mi camino desde un principio podía ser feliz antes con el príncipe. ¿Pero qué dices? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Luz estaba tan alterada que al ver que su tono de voz estaba llamando la atención de las otras personas, bajo el volumen de su voz y susurro, mataste a la Elizabeth original. Después de ese accidente yo tomé su lugar. Si no sabes cómo me arrepiento, Ross realmente lo sentía, y al ver cómo Elizabeth la retaba comenzó a llorar. Yo solo quería tener mi historia de amor épica con el príncipe. Creí que la historia debía transcurrir de la misma manera. Lo que hiciste estuvo mal, muy mal, pero no puedo decirte que estoy enojada porque gracias a eso yo estoy aquí. Solo un pregunta, ¿por qué dijiste que querías? ¿Qué? ¿Ya no quieres? Ross, al ver que Elizabeth ya estaba más malmada, ella también comenzó a calmarse y contestó. Sí lo sé y por eso te quiero pedir perdón por mis actos. Sé que eso no remedia lo que hice, pero prometo no volver a hacer nada en tu contra. Y si dije que quería, es porque ya me di cuenta que esta no es la novela que leímos. Las cosas cambiaron mucho. Además, ya me presenté delante del príncipe y no ocurrió nada. ¿Cómo que no ocurrió nada? Si en la novela se decía que ni bien aparecía ante sus ojos yo, o sea, Ross, dejaba cautivado al príncipe con solo verla, pero eso no pasó. Trate de acercarme a él, pero el príncipe solo tiene ojos para ti. Elizabeth sonrió por esto último, no esperaba estar teniendo una conversación con la heroína de su historia favorita y menos que ella sea una reencarnada también. Siguieron hablando por un largo rato hasta que Ross le contó cómo murió. Esto puso muy triste a Elizabeth, porque pudo entender por qué su primer impulso al llegar a ese mundo fue deshacerse de la villana del cuento. No la justificaba, pero la entendía. Además, Ross todavía era una niña, que nunca tuvo vida más allá que la que tuvo dentro de las 4 paredes de un hospital, por lo que pudo entender que al haber vivido siempre a través de las historias de amor que le leía a su hermana, era obvio que ella iba a querer llegar rápido a su y vivieron felices por siempre. Luego de eso, Elizabeth también le contó cómo murió ella y así ambas se la pasaron hablando tranquilamente. De pronto Ross dijo algo que a Elizabeth le llamó la atención. Me gustaría ser tu amiga, Elizabeth. Sé que no empecé con el pie derecho, pero te juro no volver a hacer nada contra ti. Olvidemos eso y empecemos de nuevo. Como dije antes, no te justificó, pero gracias a eso me diste la oportunidad de tener una familia. Gracias, Elizabeth, tienes un gran corazón. Luego de esas palabras ambas siguieron conversando, hasta que apareció el príncipe Abel. Hola, señoritas, ¿les molesta si me uno a ustedes? Oh. Hola, príncipe Abel, por supuesto por mí no hay problema. Por mi parte tampoco. Y cuéntenme, señoritas, ¿hace cuánto son amigas? Hace algunos minutos. La señorita Elizabeth es muy buena, me ayudó con algunas cosas. ¿Es así? Entonces a mí también me gustaría ser parte de sus amigos, señorita Elizabeth. Hoy nos hicimos amigos con la señorita Ross y me gustaría también poder contar con su amistad. No puede. Se escuchó de pronto detrás de ellos y al voltear pudieron ver al príncipe Eric con su rostro contraído. Oh, príncipe Eric, ¿cómo está? ¿Podría explicarme por qué la señorita Elizabeth no puede ser mi amiga también? Elizabeth miró incrédula a Eric en qué momento apareció. Aparte siempre llegaba en el momento justo para responder por ella. Sí, Eric, ¿me puedes decir por qué no puedo ser amiga del príncipe Abel? Eric al ver la mirada de enfado de Elizabeth guardó silencio, pero solo porque no quería arruinar el progreso que ambos habían tenido. Pero Stan que se moría de celos y de gritarle en sus caras que no podía ser amiga del príncipe Abel porque ella era suya. Ross al ver que el príncipe Eric parecía a punto de estallar, decidió intervenir diciendo. Bueno, yo creo que mejor nos retiramos, ¿no es así, príncipe Abel? No yo. Cof, sí, ya nos íbamos. Ross al ver las intenciones del príncipe Abel de seguir molestando a Eric, le dio un codazo en las costillas para que le siguiera la corriente y al sentir el pensante dolor, no le quedó más remedio que aceptar y marchar antes de que la chica volviera a golpearlo y dejarlo sin costillas. Elizabeth al ver este gesto de Ross solo sonrió y agradeció con la mirada para luego concentrar su vista en Eric. No podía entender cuál era el problema que tenía con el príncipe Abel, ya que siempre que lo veía se portaba de manera hostil con y peleonera. Y bien, espero una respuesta.
Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 58 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Y bien, estoy esperando una respuesta. ¿Qué quieres que te diga? ¿No te das cuenta por ti mismas que muero de celos cuando te veo cerca de él? Contestó finalmente Eric mientras se acercaba peligrosamente a Elizabeth. Elizabeth no esperaba que Eric se sincerara con ella, pero le hacía feliz que éste fuera tan transparente a la hora de expresar lo que sentía. Al ver que Eric se acercaba con intenciones de besarla, Elizabeth reaccionó a tiempo y dijo: Eric, aquí no, por favor. Todo mundo nos está mirando. ¿En dónde entonces? Tengo ganas de besarte, Eli, agregó finalmente casi suplicando. El verlo rogar por un beso fue lo último que le faltó a Elizabeth para dejar de reprimir todo lo que el chico le hacía sentir. Ella también quería besarlo y más que eso, quería ser suya. Se mordió el lado interno de las mejillas y no lo dudó más. Ya no había obstáculos para seguirse negando a eso que sentí. Tomó la mano de Eric y dijo: sígueme. Eric la miró curioso, pero regalándole una sonrisa traviesa la siguió. Caminaron por los pasillos del instituto hasta que el chico reconoció el camión, frenó de golpe y preguntó: Eli, ¿a dónde me llevas? A un lugar donde podamos estar solo, contestó para luego robar de sus labios un corto beso. Al separarse no le dio tiempo a Eric para que pudiera pensar mucho y volviendo a tomar su mano lo jaló por los pasillos hasta llegar al corredor que daba a la habitación de Elizabeth. Cuando estuvieron frente a su puerta, esta la abrió y tirando nuevamente del príncipe lo hizo pasar. Eric se encontraba algo nervioso. No sabía muy bien qué planeaba Elizabeth, pero se lo podía imaginar. No creo que esté bien que esté yo aquí, ¿está segura? Preguntó a un dudoso de que si estaba bien que los dos se encontraran a solas en la habitación de Elizabeth. Esta no contestó con palabras, pero sí con hechos. Lo tomó del cuello de su camisa y uniendo sus labios con los de él, empezaron una danza exquisita con sus lenguas, y mientras eso ocurría Elizabeth lo iba guiando por la habitación hasta tirarlo en su cama, separando sus labios por el repentino acto. Con la respiración agitada Elizabeth por fin volvió a hablar. Estoy segura, Eric, quiero que hoy me hagas tuya. Contestó mientras se subía encima del chico para volver a tomar sus labios en un beso más intenso que el anterior. Eric perdió la poca cordura que le quedaba y esa tarde se entregaron el uno al otro sin importar nada. Sus cuerpos se conectaron a la perfección. Estuvieron horas practicando una magnífica danza corporal que los estaba consumiendo en placer, pasión y deseos de nunca acabar. Duraron así hasta altas horas de la madrugada, entregándose en cuerpo y alma. Hasta que el cuerpo de Elizabeth no resistió más y cayó rendida. Eric. Dios, no tengo palabras para explicar lo que me hizo sentir esta mujer que tengo dormida en mis brazos, pero lo que sí puedo asegurar es que después de esto nunca más voy a permitir que te alejes de mi lado. A la mañana siguiente Eric despertó más temprano que de costumbre, necesitaba ir a su habitación y prepararse antes de que inicien las clases. Se levantó con mucho cuidado para no despertar a su amada, pero no lo logró. ¿Pensabas huir?, murmuró Elizabeth con los ojos casi cerrados. ¿Qué? No, bueno sí, pero no es lo que crees. Jajaja, ya, Eric, era una broma. Entiendo, pero solo para que quede claro, no iba a huir, dijo el chico algo avergonzado. Solo no quería despertarte, te veías tan linda dormida que me dio pena interrumpir tu sueño. Ah, sí, contestó Elizabeth mientras a SW acercaba para darle un beso. Sí, pero ya tengo que irme antes de que alguien note que estoy aquí. Está bien, nos vemos en el comedor en un rato. Eric se despidió con otro beso y salió de la habitación, no sin antes asegurarse que no lo viera nadie salir de ahí. Llegó a su habilidad y una vez cerró la puerta hizo unos pasos para ir a prepararse un baño, pero justo en ese momento su hermano habló. ¿Se puede saber dónde pasaste la noche? Carajo, Sebastián, un día de estos vas a matarme de un susto, te creí dormido. Sí, sí. No me cambies de tema y contesta lo que te pregunté. ¿Alguna vez te he dicho que pareces una vieja chismosa? Ja, 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 no me pongas esa cara, que es cierto. Sigues evadiendo mi pregunta. Contesta, sabes cómo soy y hasta que no me cuentes no voy a dejar de molestarte. Eric sabía lo insoportable que se ponía su hermano al querer averiguar algo que él no quería contar, así que se ahorró las molestias de soportarlo y le contó todo lo que pasó la noche anterior con Elizabeth. Cuando Sebastián terminó de oír la historia que le contaba su hermano, este por fin habló. Será mejor que cuando llegues a casa le digas a padre que ahora sí se van a casar con la señorita Elizabeth. Porque si el duque se llega a enterar que deshonraste a su hija después de haber roto su compromiso, estoy seguro que va a correr sangre. Al decir aquello, Eric sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su hermano tenía razón, su padrino podía ser un completo psicópata si se lo proponía. El duque era alguien a quien no querías que hacer enojar. Lo sé, igualmente tenía planeado hacer eso, no pienso dejar que nadie me la robe, ella ahora es mía y no voy a permitir que la alejen de mí. Sebastián solo miraba incrédulo a su hermano, quien era todo un bipolar. Ni él se entendía bien, solo esperaba que ahora sí se tomara las cosas en serio con la señorita Elizabeth. Si no, esto podía causar la separación de una amistad de muchos años entre sus padres. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 59 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Elizabeth se encontraba en su habitación terminando de prepararse con la ayuda de Beth para ir a desayunar al comedor. Aún dudosa de preguntar si la joven conocía algún método anticonceptivo medieval, decidió confiar en ella y habló. Beth, ¿sabes de algún método anticonceptivo? Sí, señorita, contestó la joven con su rostro algo ruborizado. No sabía cómo iniciar la conversación, pero antes de venir aquí fui a la enfermería y pedí algunas hierbas medicinales que sirven para evitar embarazos. Elizabeth, al ver lo incómoda que se había puesto la joven, limitó por el reflejo del espejo y preguntó sorprendida. ¿Pero cómo es que? ¿Nos viste entrar a la habitación? Tranquila, señorita, yo no diré nada y si se pregunta cómo es que lo sé, bueno, mi habitación queda al lado de la suya y las paredes son muy delgadas. Agregó Beth con su cara completamente roja.
Elizabeth por su parte también se sonrojó al escucharla, ya que eso quería decir que la había escuchado toda la noche. Avergonzada por toda esa situación, Elizabeth carraspeó y luego culpable contestó. Beth, lo siento mucho, no quería incomodarte así. No se preocupe, señorita, ahora mismo le prepararé el té. Elizabeth en estos momentos agradecía que Beth fuera tan discreta y servicial. Al cabo de unos minutos la joven le entregó la taza de té en las manos de Elizabeth y ésta sin dudarlo lo tomó. Al hacerlo notó que este tenía un sabor asqueroso, pero aún así no dijo nada y con una sonrisa amable le agradeció a su doncella por preocuparse por ella hasta en los más íntimos detalles. Gracias, Beth. No se preocupe, señorita, pero ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, Beth, dime. ¿Usted y el príncipe Eric van a volver a comprometerse? No hemos hablado de eso aún. Señorita. Elizabeth, Beth, cuando estos a solas puedes llamarme por mi nombre, yo te considero una amiga, así que puedes hablar con libertad. Gracias, digo Elizabeth, si me permiten dar mi opinión. Yo creo que el príncipe Eric se tiene que hacer responsable por lo que sucedió entre ustedes. No, Beth, si nosotros decidimos volver a comprometernos quiero que sea porque así lo decidimos ambos. Entiendo, Elizabeth. Pero igualmente creo que él tiene que responder por sus acciones. Usted sabe que en estos tiempos la pureza de una señorita lo es todo. Solo digo que si esto se llegara a saber no quiero imaginar qué pasaría con usted. Su reputación quedaría manchada. Si tienes razón, en esta época tienen pensamientos retrógrados y machistas. Pero déjame decirte una cosa, Beth. La valía de una mujer consiste en si eso no cura. Puede que tenga razón, pero son muy pocas personas las que piensan así, señorita. Bueno, no importa. Vayamos a desayunar, ¿quiere? Elizabeth ya no quiso seguir hablando de ese tema con su doncella, ya que ella consideraba que lo que había pasado entre el príncipe y ella no era algo tan grave. Sin pensar más en ello, ambas salieron de la habitación y se dirigieron hasta el comedor, donde se encontró con su grupo de amigas y Abbas que estaban todas conversando de diferentes temas. La charla era fluida y amena hasta que Amanda preguntó. Chicas, ¿quién se queda este fin de semana? Ross, yo no volveré hasta terminar mis estudios. El viaje es muy cansado para ir y venir todo el tiempo. Elizabeth, yo tengo que volver. Prometí a mis hermanos que viajaría a verlos sin faltar un solo fin de semana. Y así cada una fue diciendo que viajarían a visitar a sus familias, la única que se quedaba era Ross. Ross, bueno, al parecer que me dejan sola. Emily, no te preocupes, Ross es solo este fin de semana. La próxima yo te hago compañía. Luego de eso cada una volvió a sus actividades. Ross por su parte fue a su salón, se sentó en el mismo lugar del día anterior y no pasó mucho para que llegara Abel. Este la vio con cara triste y preguntó. ¿Qué pasa, señorita Ross? ¿Le sucede algo? No es nada, es solo que este fin de semana todos vuelven a sus casas y yo me voy a quedar sola. No tiene de qué preocuparte, yo me quedaré a hacerle compañía. ¿De verdad? Contestó Ross regalándole una gran sonrisa. Sí, de verdad. Qué hermosa que es cuando sonríe. Así que no se pongas triste, podemos hacer muchas cosas juntos en el fin de semana. Gracias, chilló Ross para luego abrazarlo, algo que sorprendió a todos porque todo el salón prestaba atención a la pareja. Abel también se sorprendió, pero correspondió a su abrazo, hasta que Ross se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se separó. La chica se separó del príncipe más que avergonzada y sin querer mirarlo a la cara habló. Yo, lo siento, no quise incomodarlo. Abel estaba completamente sonrojado, pero al ver la timidez de su amiga, sonrió y con voz calma y dulce, contestó. No hay de qué disculparse. Después de eso se concentraron en la clase que ya estaba por dar inicio. Abel cada tanto miraba a Ross, ya que ella le parecía hermosa, era ingenua, graciosa, espontánea y lo que más le gustaba de ella era que no trataba de ser alguien que no era para caerle bien, ella era auténtica. El príncipe se estaba dando cuenta de que estaba empezando a ver a Ross de otra manera, no solo como amiga, y eso no le desagradaba tanto. Él siempre se había mantenido alejado de las mujeres porque todas buscaban lo mismo, el puesto de emperatriz, pero Ross parecía ser distinta. Abel en ese momento decidió conocer un poco más a Ross, ya que no le parecía una pérdida de tiempo intentar ser más cercanos. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 60. De la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. Los días, las semanas y los meses pasaban rápido, ya habían pasado 6 meses desde que ingresaron al instituto, la cosa estaba más o menos así. Elizabeth y Eric cada vez estaban más unidos, había veces que se escapaban en los horarios de clases para poder tener sus encuentros románticos. Después de su primera vez, ya no pudieron ocultar el deseo que se tenían el uno al otro. Siempre que podían se escapaban de todo el mundo para poder consumirse en las llamas de pasión y deseo, que cada vez les eran más difíciles de ocultar del ojo público, ya que muchos alumnos del instituto los habían visto entrar y salir de la habitación de Eric o de la de Elizabeth. Pero al ser este el príncipe heredero, muy pocos se atrevían a comentar lo visto. Además, de que Elizabeth era su prometida y que esta también pertenecía a una familia muy poderosa que muy pocos se atrevían a insultar. Así que los pocos que conocían el secreto de Elizabeth y Eric mantenían la boca cerrada. Por otro lado, Eric había hablado con su padre sobre su relación con Elizabeth y por supuesto que ocultó el hecho de que ellos ya dormían juntos. Pero aún así les había contado que estaba enamorado de ella y que al principio no lo quiso ver, pero cuando Elizabeth decidió terminar con el compromiso, él se dio cuenta que esa niña que lo perseguía hasta el cansancio había logrado robarle el corazón y que ahora, como si fuera que el karma estuviese haciendo de las suyas, era él quien le estaba persiguiendo ahora. Los emperadores se pusieron felices con esta noticia, pues ellos siempre quisieron verlos juntos, además que no veían a nadie más con la capacidad para ocupar el puesto de futura emperatriz. Por otro lado, quien no estaba nada feliz era el duque, pues Ellie se había hecho a la idea de que su hija no se casaría y se haría cargo del ducado como siempre soñó, pero con ayuda de la duquesa cada vez le costaba menos hacerse de la idea nuevamente. Elizabeth, como había prometido, viajaba todos los fines de semana a visitar a sus hermanos. Cuando se enteraron de la noticia que Elizabeth estaba en una relación con el príncipe y que ahora sí se comprometerían, las opiniones de los hermanos estaba dividida. Las niñas estaban felices porque su hermana mayor se casaría con un príncipe muy guapo y los hermanos estaban enojados con el príncipe porque se la llevaría de su lado.
Se lamentaban el hecho de haber dejado que su hermana fuera al instituto y se prometieron no dejar que lo mismo pasara con las otras dos. La duquesa, por su parte, estaba feliz por su hija. Además, había recibido una carta de Beth contándole qué tipo de relación estaban llevando ambos en el instituto y que necesitaba de su apoyo para conseguir con regularidad las hierbas anticonceptivas. Lisbeth no tomó muy a mal esto, puesto que ella y Stefan en su época de juventud fueron igual. No podía regañarla por algo que ella tampoco pudo controlar en sus años de instituto. Como dice el dicho de tal palo, tal astilla, así que solo se dedicó a conseguir las hierbas y enviarlas con un mensajero dirigido a Beth y un mensaje agradeciéndole a la muchacha por estar cuidando bien de su hija. Por otro lado, se encontraba Buzz, quien últimamente se sentía extraña cuando estaba cerca del príncipe Abel. No sabía bien qué era, pero sentía un hormigueo en el estómago cuando estaban juntos, y un dolor en el pecho que sentía no poder respirar cada vez que Abel habla con otra señorita y le sonreía. Ross, a pesar de soñar con la idea de enamorarse y vivir una historia de amor épica, nunca había experimentado en carne propia qué era el amor. Siempre vivió a través de novelas románticas e historias ficticias el romance, pero ahora que ella estaba empezando a vivir su historia de amor no lograba reconocer los síntomas de este. Se sentía enferma. Ella, quien temía pisar nuevamente un hospital, iba regularmente a la enfermería para que así les pudieran diagnosticar su enfermedad. Por otro lado, el príncipe Abel se sentía frustrado, no había logrado avanzar más allá de una amistad con Ross. Ella no entendía sus tácticas de conquistas, le invitaba a salir a pasear por el pueblo, le compraba chocolates, compartía con ella desayunos, almuerzo, meriendas y cenas, pero nada lograba hacer entrar en razón a Buzz que él quería algo más allá de una simple amistad. Cada vez la encontraba más atractiva, no solo física sino personalmente. Ante sus ojos ella era perfecta, así despistada y todo. Ross había logrado robar su corazón. Abel también se había hecho amigo del príncipe Sebastián y de Eric. Habían logrado dejar su absurda rivalidad gracias a que Elizabeth y Buzz se habían hecho grandes amigas y por ende pasaban mucho tiempo juntas, y como Eric y Abel siempre estaban alrededor de estas chicas, naturalmente se hicieron amigos y luego se sumó Sebastián. Estaban los tres hombres sentados después de haber practicado con la espada, gracias a que Sebastián los obligaba a entrenar aunque sea 1 hora al día, hasta que de pronto Abel habló. Eric, ¿cómo conquistaste a la señorita Elizabeth? ¿A qué viene esa pregunta? No lo sé, solo pasó. ¿Sí cuenta? ¿Será que el príncipe de Rubí está enamorado? Abel se sorprendió por lo atinado de su comentario y al ver el silencio del príncipe Sebastián continuó. Atiné, ¿verdad? Sí, estoy enamorado de la señorita Buzz, pero ella parece no querer nada conmigo. Eric, ¿se lo preguntaste? No, pero yo demuestro mi interés hacia ella en todo momento. Le regalo chocolates, la invito a salir, damos paseos por los jardines del instituto todas las tardes, comemos juntos y ella parece no querer algo más allá de una amistad. Sebastián, puede que piense que lo haces porque eres su amigo. Eric, con Elizabeth fue casi parecido, ella no me creía cuando le decía que me había enamorado de ella. ¿Y cómo la convenciste? Me declaré las veces fue necesario y con cada declaración le robé unos cuantos besos, comentó Eric sonriendo. Sebastián, obviando el tema de los besos, yo creo que Eric tiene razón, tienes que declararte ante ella con palabras. Abel siguió escuchando los consejos de sus amigos y se decidió en ir a buscar a Buzz y declararse ante ella. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado, capítulo 61. De la novela, No seré la patética villana. Ya el autor, Abilo. Abel, como todas las tardes, había invitado a Buzz a dar un paseo por el jardín. El príncipe se encontraba muy nervioso, esperaba que todo saliera bien, porque en serio quería que Buzz correspondiera a sus sentimientos y si no era así esperaba no perder su amistad. Por otro lado, Buzz se encontraba algo distraída, hoy había hablado con su amiga Elizabeth de lo que le pasaba. Y al comentarle sus problemas esto fue lo que su amiga le contestó. Flashback. Eli, creo que algo anda mal conmigo. No me asustes, Ross, ¿qué tienes? ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? No. Ellos no saben que tengo. Ya he ido 3 veces esta semana, pero no encuentran que podría estar causando mis síntomas. ¿Pero qué es lo que tienes? Cuéntame qué sientes. Elizabeth, al verlo demacrada y asustada que se sentía la joven por este asunto, comenzó a asustarse también, hasta que Buzz empezó a contarle cuáles eran sus síntomas, los cuales habían empezado hacía ya algunos meses. Ross le mencionó que sentía un hormigueo en el estómago cuando el príncipe Abel estaba cerca de ella y que en ocasiones sentía una opresión en el pecho que no la dejaba respirar, y eso mayormente sucedía cuando veía cómo hablaba con otra señorita o se le colgaban de su brazo. Elizabeth la miró con el ceñor fruncido por lo que acababa de hacerle la joven y golpeando suavemente su brazo dijo. Es broma, Ross, me acabas de dar un susto de muerte. Pensé que tenía algo grave. Y es grave. ¿Te parece normal no poder respirar o que me duele el pecho y que tenga malestar de estómago? Elizabeth vio la seriedad en el rostro de Buzz al decir aquellas palabras, pero por más que intentó no pudo más y estalló en risas. Perdón, pero es que eres muy graciosa. Ay, Buzz, ¿qué haré contigo? Tú no estás enferma, tú lo que estás es enamorada. Eso que sientes son los síntomas del amor. Ross miró a Elizabeth algo confundida, pues ella en las novelas que leía describían que se sentía como flechazos, o amores a primera vista, o también que el corazón se les quería salir del pecho, pero nunca leyó de malestares como los que ella sentía. Al ver la confusión en su rostro, Elizabeth volvió a hablar. Dime, ¿te sientes nerviosa cuando estás cerca de él? ¿Sientes una sensación de calidez y seguridad al estar cerca suyo? ¿Lo extrañas y piensas cuando no lo ves? ¿Te ruborizas cuando te mira fijamente a los ojos? ¿Cómo es que? ¿Eso te pasa a ti con el príncipe Eric? Al principio, ahora estoy en otra etapa, que mejor no te cuento porque quiero dañar tu inocencia. Pero ahora que sabes a qué se deben tus síntomas, ¿qué harás? No lo sé, ¿y si solamente yo soy la que se siente así? Pues conquístalo, eres hermosa y por lo que veo él siempre está detrás de ti, yo creo que también siente algo. ¿Tú crees? Yo creo que solo lo hace porque es mi amigo. No lo creo, aún así si no lo intentas nunca lo sabrás. El que no arriesgar no gana, querida. Fin del flashback. Abel vio lo pensativa que está Ross y decidió hablar.
¿Te pasa algo, Ross? Ambos se habían vuelto tan cercanos en estos meses que ya hasta se tuteaban. Sí, digo no. Digo sí me pasa, pero antes quiero preguntarte algo. Abel, ¿yo te gustó? Digo no como amiga, ¿te parezco bonita? Por supuesto que sí, Ross, tú me gustas. Desde hace mucho que intento demostrarte lo que siento, pero parecía que no te querías dar cuenta. Ross quedó muda después de eso, ella no podían entender lo tonta que había sido al no darse cuenta que Abel también gustaba de ella. No es eso, es solo que yo creía que lo hacías porque eras mi amigo, pero tú también me gusta. Hoy hablé con mi amiga y ella me terminó de abrir los ojos. Abel se puso feliz, él realmente estaba enamorado de ella, no pudo con la felicidad, así que sin que Ross se lo esperara la abrazo. Ross, un poco sonrojada, correspondió al abrazo y mientras se abrazaban a Abel se le vinieron a la mente las palabras de Eric cuando dijo que cada vez que se declaraba a Elizabeth le robaba unos cuantos besos, así que no lo pensó mucho y la besó. Ross se sorprendió por un momento ya que ese era su primer beso. Abel había sido muy tierno y al estar por fin experimentando que era sentir el calor y la humedad de otros labios, ahora sí sentía que el corazón se le quería salir del pecho, sus mejillas se sentían calientes, su piel se erizó y una corriente eléctrica recorrió su espalda. Duraron unos minutos besándose ya que Abel no quería soltarla, había deseado tanto tiempo el tenerla así, que quería detener el tiempo para que ese momento fuera eterno. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado, capítulo 62. De la novela, No seré la patética villana. Ya el autor, Abilo. Elizabeth estaba preparando una sorpresa para Eric, ya que el día de su cumpleaños y fiesta de mayoría de edad se acercaba y ella quería sorprenderlo esa noche. Había ido con una modista para que le fuera confeccionando un traje de lencería sexy. Aunque ya tenían relaciones con regularidad, Elizabeth no le había enseñado a Eric ni el 10% de todo lo que se podía experimentar es el sexo. Eric, por su parte, cada vez le costaba más no poder dormir con ella todas las noches. Había veces que se dormía, pero a la mitad de la noche al no sentir a Elizabeth junto a él despertaba y ya no podía dormir más. Extrañaba el cuerpo de su prometida a su lado y poderla ver dormir era algo que le transmitía mucha paz. Por otra parte, Eric también estaba preocupado por su hermano, Sebastián, a pesar de ser muy metiche en su vida. Eric no sabía nada de la vida de él. Últimamente lo veía entrenar más y se mantenía todo el tiempo en actividades diferentes, no entendía bien qué le pasaba y cuando preguntaban, era muy bueno para evadir la respuesta o creaba una respuesta ingeniosa para no tener que seguir hablando y se iba del lugar. Abel también había notado este cambio en Sebastián, pero no le tomaba mucha importancia ya que cada vez que él se encontraba con Ross se olvidaba del mundo entero. Eric, preocupado por todo esto, le comentó a Elizabeth lo que pasaba y ella empezó a seguirlo sin que Sebastián se diera cuenta. Casi siempre hacía las mismas rutinas, hasta que un día descubrió que era lo que estaba atormentando al pobre de Sebastián, pero al ver que era un tema algo delicado decidió que hablaría primero con él a pesar que fue Eric, quien le pidió que lo ayudara a saber qué era lo que le sucedía con su hermano. Elizabeth consideraba que ya estaba invadiendo mucho su privacidad siguiéndolo, como para también contarle a su hermano lo que descubrió. Sin más, la joven princesa lo siguió siguiendo para ver si en verdad era eso solo lo que le pasaba o si ocultaba algo más, pero mientras hacía su espionaje fue descubierta por el mismo Sebastián. El joven astuto había visto que alguien lo seguía así que, sin que su espía se diera cuenta, dobló por un pasillo y se ocultó esperando a qué pasará, sacó una daga de entre sus ropas y cuando Elizabeth pasó por allí, sin darse cuenta que era ella, la puso en su cuello. Elizabeth, para evitar ser reconocida, en caso que la llegara a ver, decidió ponerse una capa negra con una capucha que cubría más de la mitad de su cara. Aún con la daga en el cuello del espía, Sebastián preguntó: ¿Quién eres? Soy yo, podrías bajar la daga. Si tu hermano se entera que me estabas por contar el cuello te mataría. Elizabeth no había mostrado ni un céntimo de miedo ante toda esa situación y Sebastián sorprendido por eso. Aún así contestó: ¿Qué hace aquí, señorita Elizabeth? ¿Me estaba siguiendo? La verdad es que sí, pero permítame explicarle, Alteza. Que, solo por el hecho que sea la prometida de mi hermano no le da derecho a meterse en mis asuntos. Ah, no, querido, me baja 2 rayitas al volumen de tu voz que yo solo te quiero ayudar. No puedes, nadie puede. Sebastián, al ver que Elizabeth parecía realmente interesada en lo que le pasaba, decidió ser sincero. Me vas a contar todo desde un principio y ya veremos si te puedo ayudar o no. Sebastián, por más que todavía no esté casada con tu hermano, siempre fuimos familia. Está bien. Pero por favor no me juzgues. Jamás haría algo como eso. Ahora sígueme, aquí hay muchos oídos curiosos. Elizabeth y Sebastián se dirigieron a la habitación de la chica. Al llegar se sentaron en una pequeña mesa con 2 sillas que tenía en ella y Beth, al ver que si señorita necesitaba privacidad con el príncipe Sebastián, preparó el té y en cuanto terminó Elizabeth agregó: Gracias, Beth, déjalo todo ahí, yo me encargo. Ahora vigila que nadie entre, por favor. Beth asintió ante la orden de su señorita, pero aún así no podía negar que sentía curiosidad de saber que había el príncipe Sebastián en la habitación de Elizabeth. En cuanto estuvieron solos, Sebastián comenzó a hablar, mientras que Elizabeth le servía una taza de té. Todo comenzó hace 5 meses atrás. Ella estaba en la biblioteca leyendo un libro y no sé qué clase de contenido tenía pero tenía las mejillas sonrojadas y se mordía el labio inferior mientras lo leía. Esa imagen me cautivó. Al darse cuenta de mi presencia, la joven cerró el libro y se fue de la biblioteca. Esa fue la primera vez que me interesé en una mujer, así que seguí visitando la biblioteca y todas las tardes la encontraba sumergida en su lectura. Uno de esos días tomé valor, me acerqué a ella y empezamos a hablar. Me contó muchas cosas y en esa charla también me contó que su familia no la trataban muy bien y que su padre planeaba comprometerla con el Marqués Floren, un hombre de 40 años. Ella solo tiene 16, así que podrás imaginarte lo triste y desdichada que se siente. Al pasar más tiempo juntos y seguir compartiendo esas tardes en la biblioteca, me confesó que ella no quería entregar su pureza a ese viejo verde, palabras de ella. Bueno, el punto es que me contó que a ella le gustaba leer novelas de amor donde los amantes se entregaban con pasión, que quería experimentar qué era amar y ser amada antes de enfrentarse a su cruel destino. Si su destino era atarse a una vida miserable al lado del Marqués, ella lo haría, pero por lo menos quería sentir lo que era ser amada. Me conmovió sus palabras y la abracé, sentía pena por su situación. Además, ella ya había comenzado a gustarme.
En ese momento solo quería insolarla y sin buscar ninguna retribución de su parte o correspondencia a mi afecto, ella aprovechó la cercanía y me besó. Bueno, ya podrás deducir que fue conmigo con quien se decidió experimentar todas esas sensaciones de las cuales ella decía leer en esas novelas que leía. Me enamoré de ella y por un momento olvidarnos todo, pero la cruel realidad nos golpeó en la cara el día que llegó una carta de su familia diciendo que un mes después de finalizadas las clases se tiene que casar con el marqués. Le confesé mis sentimientos, le dije que yo podía ayudarla, que me haría responsable de ella, pero me dijo que no, que su padre debía mucho dinero a ese hombre y que si no era ella la que se casaba con él, su padre planeaba casar a cualquiera de sus otras hermanas y ahí está el problema, sus hermanas son todas menores que ella. Me ofrecí a pagar la deuda, pero tampoco acepto. Me dijo que su padre ya había firmado unos documentos donde dice que si ninguna de las señoritas hijas de ese varón no se casaba el marqués, él perdía todas sus propiedades. Ofrecí hablar con mi padre, algo se tiene que poder hacer, pero no, siempre hay una excusa tras otra. Ya estoy frustrado, siempre terminamos peleando por lo mismo. Ella dice amarme, pero no quiere luchar por nuestro amor. Elizabeth, al ver el rostro triste y demacrado de Sebastián, podía notar que toda esta situación lo tenía demasiado estresado. Era obvio que la situación que se encontraba la joven era muy complicada. No sabía si ella iba a poder ayudarlos, pero algo se le tenía que ocurrir. Lo que esa joven y sus hermanos estaban viviendo era una injusticia y no podía quedarse de brazos cruzados, y mucho menos al ver cómo Sebastián estaba sufriendo. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 63 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilo. Elizabeth podía ver lo afectado que estaba Sebastián. Desde que ella lo conocía nunca lo había visto tan afligido. Maldito Marqués Floren, ese viejo es un estafador. Mi padre me contó que quiso hacer negocios con él, pero como hay muchos rumores de que ese hombre no juega limpio al hacer tratos, mi padre lo rechazó. Mañana tengo que ir a ver a mis hermanos, deja que hable con mi padre y vemos qué podemos hacer. ¿Estás segura, Elizabeth? No quiero involucrar a los tíos en esto. Nada, tú déjamelo a mí. Ahora hazme un favor y habla con Eric, él está preocupado por ti. Y no es justo que él esté así porque tú no quieres compartir tus cosas, cuando tu hermano a ti no te oculta nada. Tienes razón, hablaré con él. Gracias. Sebastián se levantó y abrazó a Elizabeth con cariño, agradecía que por lo menos hubiera tomado el tiempo de escucharlo, y en serio esperaba que ella pudiera hacer algo. Antes de que estos se pudieran separar y como si del destino se tratase, Eric apareció justo en ese momento y mirando con el ceño fruncido a su hermano, habló. Interrumpo, Elizabeth giró los ojos en forma de fastidiado y contestó. Ya, Eric, deja los celos. Los dejo solos, pero Sebastián, no olvides lo que te dije. Luego de decir aquello, Elizabeth le guiñó uno de sus ojos y salió de la habitación dejando solos a Eric y a Sebastián. Ahora tú y yo vamos a hablar por qué estabas abrazando a mi prometida. Últimamente estás muy raro y encima ella te llamo Sebastián desde cuando son tan cercanos. Habla. ¿En serio crees que yo tendría algo con Elizabeth? No seas idiota y deja de pensar tontería. Y de lo que estoy raro es de lo que te quiero hablar, pero si te vas a poner en ese plan de tonto mejor me voy. Tienes razón, perdón. Pero cuando se trata de Elizabeth se me vuela la cabeza. No soporto que esté cerca de nadie que no sea yo. Bueno, ¿de qué tienes que hablarme? Mientras Sebastián le contaba todo lo que había estado viviendo todo este tiempo a su hermano, Elizabeth salió en busca de la chica de Sebastián. Elizabeth buscó por los jardines, el comedor y luego recordó que Sebastián dijo que ella vivía en la biblioteca. Sin perder más tiempo se dirigió hacia allí y se acercó en silencio a la joven que consideraba que podía ser la novia de Sebastián. La joven estaba leyendo una novela. Fue entonces cuando se dio cuenta que lo que dijo Sebastián era verdad. Ella estaba absorta en su mundo de fantasía que era ajena a las expresiones que su cara y cuerpo hacían. Era todo un espectáculo verla, ahora entendía por qué Sebastián siguió yendo a la biblioteca a verla después de esa primera vez. Al cabo de unos minutos y al ver que la chica no iba a notar la presencia de Elizabeth si no hablaba, esta decidió preguntar. ¿De qué se trata? Parece interesante. Oh. Princesa heredera, reverencia. No hace falta tanto formalismo, señorita. Megan Rivas, Alteza. Un gusto, señorita Megan. Bueno, ahora que rompimos el hielo, ¿le parece si hablamos un poco? ¿Hablar? ¿De qué podría hablar la princesa heredera con la hija de un simple varón? Megan esperaba que Elizabeth no se hubiera enterado de su relación con Sebastián, pero para su desgracia las siguientes palabras de Elizabeth confirmaron sus temores. Del príncipe Sebastián, por supuesto. No se haga la desentendida, señorita Megan. Ni tampoco finja no conocer la causa por la cual estoy aquí. Aclarado esto, a lo que vine aquí es a saber si usted ama al príncipe Sebastián. ¿Quiere formar un futuro con él? Princesa Elizabeth, eso es algo que a usted no le incumbe, si me permite. Ahí se equivoca. Sebastián es como un primo para mí y pronto seré su cuñada. Y si hay algo que a mí me caracteriza es que cuido y protejo a los míos. Disculpe, no quiero que se sienta incómoda, pero Sebastián no está bien y no puedo ver sufrir a los que quiero. Por eso es que he venido a ayudar, pero antes tengo que estar segura de que usted no juega con él y que sus sentimientos son verdaderos. Megan, al oír las palabras de Elizabeth, empezó a llorar y por fin dejar de actuar como si lo que estaba viviendo no le afectaba. Sí, lo amó, pero no hay nada que pueda hacer. Mi destino es casarme con un hombre que me dobla la edad. Y si yo no hago eso, mis padres mandarán a otra de mis hermanas. Yo no podría vivir feliz junto a Sebastián sabiendo que una de mis hermanas es miserable por mi culpa. Y no lo serán, ninguno de ustedes, pero voy a necesitar de su ayuda. Sebastián cree que usted no lo ama, que lo suyo son palabras, porque cada vez que él busca soluciones usted se niega a ser ayudada por él, pero yo la entiendo. Ahora yo también tengo hermanos y no hay cosa que no haría por ellos. Pero déjeme preguntarle algo, señorita Megan.
¿Qué le hace pensar que una vez que usted esté casada sus padres no hagan lo mismo con sus otras hijas? Meghan al oír las palabras de Elizabeth quedó en silencio, ya que ella no había pensado en esa posibilidad. Si sus padres habían sido tan crueles en hacerle algo como esto a ella, nada le aseguraba que en un futuro no hicieran lo mismo con sus hermanas menores. Lo ve, usted se sacrifica ahora, luego la siguiente y luego la que viene después de esa y así sucesivamente. Los únicos felices van a ser esos padres tuyos. Yo creo que tiene que luchar y no dejarse vencer, no aceptes tan fácilmente tu desgracia. Tiene razón, nada me asegura que cuando ya esté lejos ellos no hagan lo mismo con mis otras hermanas. ¿Pero qué tengo que hacer? Tranquila querida, ya tengo un plan, pero eso sí, voy a necesitar de tu ayuda. ¿Tienes acceso al estudio de tu padre? La señorita Meghan asintió y Elizabeth procedió a contarle su plan. Perfecto, entonces lo que tienes que hacer es... Elizabeth se encontraba junto a Meghan viajando a la capital. Luego de dejar a la joven en su casa para dar inicio a su plan, Elizabeth se dirigió al ducado a hablar con su padre. Él era una pieza clave para que todo esto funcione. Llegaron a la mansión de la joven y después de despedirse de Elizabeth, Meghan entró. Hermana, qué bueno que pudiste venir. Sí, ya las extrañaba mucho. Meghan pasó todas las tardes con sus hermanas hablando de todos los chismes de la sociedad y tomando el té en el jardín. Mientras tanto, Elizabeth, después de dejar a Meghan en su casa, ella se dirigió al ducado donde en la entrada estaban sus padres y hermanos esperándola. Hermana. Hola niños, ¿cómo han estado? Tommy, muy bien hermana, te extrañamos mucho cuando no estás. Lucas, y hermana, tienes que venir y quedarte con nosotros. Ya falta poco para que terminen mis clases, ¿pueden esperar un poquito más? Está bien, dijeron ambos colorados, mientras cada uno tomaba una de las manos de Elizabeth para luego ingresar a la mansión y así todos tomar la merienda juntos. Luego de un rato, Elizabeth decidió que ya era hora de hablar con su padre, así que mirándolo directamente a los ojos le habló. Padre, ¿puedo hablar contigo a solas? El duque Stefan, al ver la seriedad en el rostro de Elizabeth, asintió y rápidamente contestó. Por supuesto, vamos al estudio. Al ingresar al estudio, tomaron asiento uno enfrente del otro y el duque preguntó. ¿Qué sucede, hija? Te veo muy seria desde que llegaste. Es que se trata de un tema muy delicado, padre, pero antes necesito que prometas que no le dirás nada al emperador. ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Me estás asustado? No es para asustarse, pero yo solo confío en ti, no quiero involucrar a nadie más. Lo prometo, pero ahora habla. Elizabeth le contó a su padre todo lo que pasaba con Sebastián y que iba a necesitar de su ayuda para acabar con esa escoria. Le contó cómo tenían amenazada a Meghan con sus hermanas y ella estaba segura que esos viejos luego harían lo mismo con las otras hijas. También le dijo que Meghan quedó en mandar un informe para poder acabar con los barones Rivas y con el marqués Floren. Está bien, hija. Puedes contar conmigo, yo voy a hacer mis investigaciones y te avisaré ni bien tenga todo. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Elizabeth se acercó al duque y dándole un abrazo cariñoso, quiso demostrarle al duque lo agradecida que se sentía en esta vida poder contar con un padre como él. Stefan, por su parte, le devolvió el abrazo y luego se despidieron. Iba a buscar la manera de poder ayudar a Sebastián. Era de noche y Meghan salió de su habitación, ya que todos se encontraban durmiendo, se dirigió al estudio de su padre, buscó la caja fuerte que estaba detrás del librero y se puso a adivinar la clave de esta. Se estaba por dar por vencida hasta que recordó la fecha de cumpleaños de Teodoro, su hermano de 2 años. Después de 5 hijas, sus padres ya habían perdido la esperanza de poder tener un hijo varón, pero cuando ya decidieron no intentarlo más, vino el niño. Claramente era la luz de los ojos de sus padres y con esto lo demostraba. Con sus hermanas y ella eran indiferente, nunca la saludaban por su cumpleaños porque nunca se acordaba la fecha. Dejó de divagar en sus pensamientos y se concentró en buscar lo que realmente era importante. Encontró muchos papeles importantes, cuentas, propiedades y algunos otros números que no entendía. Como no entendía mucho de qué iban, recogió todo y antes de volver a su habitación fue al patio trasero. Se dirigió detrás de unos árboles y de ahí salió un caballero del ducado cortés. Este lo había dejado Elizabeth con el propósito de que cuando Meghan encontrara toda la información se la diera para no arriesgarse a ser descubiertas. ¿Esto es todo, señorita? Sí, esto es todo lo que encontré. Por favor, llévenselo a la princesa Elizabeth. Así lo haré, con su permiso. Sin más, Meghan volvió a su habitación y se dispuso a descansar. Esperaba que en serio Elizabeth pudiera hacer algo con todo lo que le había enviado. A la mañana siguiente. En el ducado Cortés se encuentra ya toda la familia Cortés desayunando, cuando Elizabeth fue informada que uno de los caballeros necesitaba hablar con ella. Pidió disculpas y se dirigió donde se encontraba este. Buenos días, princesa heredera. Esto me dio anoche la señorita Meghan para usted. Muchas gracias, Sir Costa. Esto es para usted. Este fue un encargo personal mío, así que acepte estas monedas en forma de gratitud y por su discreción. No hace falta, Alteza, es mi trabajo. Sir Costa, Elizabeth miró seria a su caballero, y este al ver que no se podía negar, aceptó ser compensado. Está bien, Alteza, muchas gracias. Luego de eso se dispuso a ir a la oficina de su padre, él iba a entender más de lo que decían esos papeles. Cuando llegó su madre se encontraba junto a él, y luego de contarle lo mismo que le había contado el día anterior a su padre, la duquesa también se puso a revisar los documentos. Mientras que su padre revisaba los documentos, Elizabeth esperó en silencio a que ellos le pudieran decir de qué se trataban, ya que habían muchas cosas que aún no entendía. Pronto el duque llamó la atención de todos diciendo: estos tipos son unos bárbaros, ¿cómo pueden hacerles esto a sus propias hijas? ¿Pero qué encontré, cariño, para que te pudieras así? Elizabeth tenía razón, no solo a la señorita Meghan vendieron, también a otras 2 niñas. Y no solo eso, están en tráfico de persona y venta de esclavos. El principal socio del marqués Floren es el barón Rivas. Tiene todo su patrimonio invertido en estos negocios. Es por eso que el marqués condicionó la sociedad igualitaria al matrimonio de la señorita Meghan. Si ella no se casa el marqués, el barón perdería todo y el marqués se quedaría como único dueño de los negocios que estos 2 hicieron. Lisbeth, pero eso es terrible, querido. Tenemos que ayudar a esas niñas. No podemos dejar que esos padres inhumanos vendan a sus hijas como si fueran esclavas. Papá, esto ya no es un favor para Sebastián, esto es más grande. Te pido que puedas ayudar a esas niñas, sácalas de esa familia. Esa gente no merece llamarse padres.
Elizabeth, te dije que no le diría nada al emperador Federico, pero esto lo tengo que notificar. Aparte, llegado el caso de que arresten a esa familia, esas niñas quedarán desamparadas hasta que algún familiar las quiera acoger y al ser muchas, más que seguro que las terminen dividiendo. Pero ¿y si las adoptamos? Cariño, yo amo a los niños, pero ¿no crees que con 4 hermanos es suficiente? Si Elizabeth, tu madre tiene razón, serían muchos niños ya. Yo amé a tus hermanos, ya no me imagino una vida sin ellos, pero hay días donde se consume nuestro tiempo y nos gustaría volver a ser solo nosotros dos. Imagínate si esos niños se multiplican por 10. Al ver el rostro de sus 2 padres entendió que a pesar de que sus padres eran felices con sus hermanos, ellos también necesitaban tiempo de calidad a solas y que no podía obligarlos a criar más niños cuando ella ya pronto los dejaría. Está bien, pero no dejaré que las separen, iré ideando un plan para que eso no suceda, pero por el momento hay que poner el plan en marcha para hacer caer a esas ratas. Bienvenido a Audioton. A continuación escucharás el capítulo llamado, capítulo 64, de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilu. En el instituto se encontraban Ross y el príncipe Abel en el jardín dando un paseo, como solían hacerlo todas las tardes, hasta que de pronto el príncipe decidió interrumpir el silencio. Ross, tengo algo que decirte. Claro. ¿De qué se trata? Te he notado extraño desde hoy en la mañana. Puedes decirme lo que sea. Sabes que sea lo que sea puedes contar conmigo. Eres tan amable. El príncipe, al ver lo dulce que se comportaba Ross con él, sonrió y acariciando su cabeza de manera cariñosa agregó, esta mañana llegó una carta de mi padre, quiere que vuelva a Rubí. En la carta también dice que me consiguió una prometida y que tengo que volver cuanto antes para poder hacer oficial el compromiso. Ross quedó en shock por la noticia. Ella estaba tan feliz por estar junto a Abel, que nunca se detuvo a pensar que él era un príncipe heredero y que lo más probable es que no la acepten. Sin darse cuenta se le empezaron a cristalizar los ojos y reprimiendo las ganas de llorar habló. ¿Y cuándo piensas irte? Abel la miró confundido. Él no esperaba esa pregunta y mucho menos que ella aceptara tan fácilmente que él se fuera. Ross, yo no quiero ir. Pero tienes que hacerlo, ¿no es así? Mira, Abel, yo te quiero, pero tú necesitas una prometida y yo. Y tú eres perfecta, interrumpió el joven al entender lo que Ross intentaba decirle. Yo no voy a aceptar a otra como mi esposa que no seas tú. Pero nada, tú ya no te liberarás de mí. Entiende, mi amor, yo no podría vivir sin ti. Al terminar de decir aquellas palabras, Abel tomó a Ross en sus brazos y la acercó a más hacia él. Por eso iremos los dos juntos. Ross, quien no esperaba esas palabras, no pudo contener más las lágrimas y sin ocultar más lo que sentía contestó. Yo tampoco podría vivir sin ti, pero ¿estás seguro de que vaya contigo? Por supuesto, esto solo adelanta mis planes. Planeaba dártelo en la fiesta de graduación, pero bueno, ya no importa. Prometo compensarlo más adelante. Ross veía como Abel balbuceaba cosas sin sentido, hasta que vio como de pronto el príncipe se arrodilló, sacó de su bolsillo una caja de terciopelo de su bolsillo y luego habló. Ross, desde el día que te conocí me dejaste cautivado. Tu manera tan espontánea de ser, tu torpeza, tu dulzura y esa hermosa sonrisa hicieron que quedara completamente loco por ti. No puedo y ni quiero una vida donde tú no estés y es por eso que te pregunto, mi amada Ross, ¿aceptaría casarme y compartir tu vida conmigo? La joven estaba que ya no podía contener más las lágrimas desde el momento en que se arrodilló y empezó a hablar. Ross, dejo de reprimirlas y estas empezaron a caer como cascada de sus ojos. Con un nudo en su garganta, pero llena de felicidad se abalanzó prácticamente a su príncipe y gritó. Sí. Por supuesto que sí. Abel sonrió, le colocó el anillo en su dedo anular y se levantó con su ahora prometida en sus brazos y la abrazó. Abel la apretó fuertemente contra su pecho, ya que él también estaba muy feliz de que la chica hubiera aceptado. Ambos sus brazos bajaron a su cintura y dio unas vueltas con ella en el mismo lugar mientras le decía. Gracias mi amor. Me haces inmensamente feliz. Te amo, Abel. Yo también te amo, Abel. Abel, aprovechando la cercanía, se detuvo en sus movimientos y acercando su rostro al de la joven le dio un beso de los labios. Luego de eso ambos decidieron preparar las maletas ya que primero tenían que ir a la mansión de Ross a pedir su mano formalmente al barón Salvatore. Luego se dirigirían al imperio de Rubí. Ross estaba nerviosa, pero si quería ser feliz junto a Abel tendría que enfrentarse a situaciones como estas con frecuencia, puesto que sabía que aunque los emperadores la aceptaran, tal vez la corte de nobles también podrían llegar a oponerse a su relación. Los chicos ya estaban en el carruaje dirigiéndose a la capital de Esmeralda y como Ross iba tan pensativa, Abel al ver esto habló. Tranquila, yo siempre voy a estar conmigo, no tienes de qué preocuparte. Es solo que tengo miedo que me alejen de ti. Eso no va a pasar. Ya, amor, deja de pensar en eso y duerme un poco que el viaje es largo. Ross se acomodó en el hombro de su amado y descansó un poco antes de llegar a la mansión y enfrentar al varón. En el palacio se encontraban Stefan y Federico tomando unos tragos mientras discutían sobre todo lo que había encontrado el duque de los negocios turbios que tenía en Marques Floren. No entiendo cómo es que no descubrimos nada antes de este tipo, si es una vil rata. Yo tampoco, supo cubrir bien sus huellas, pero hasta aquí le llegó su juego, ya hizo mucho daño, tiene que pagar él y todos sus cómplices. Lo que sí, siento pena por esas niñas. No entiendo cómo pueden hacerle eso a sus propias hijas. Tú sabes que con Clarisa siempre quisimos una niña, pero desgraciadamente después de que tuvo a Sebastián no pudo volver a quedar embarazada. ¿Y por qué no adoptan? Sabes, desde que mis hijos llegaron, mi vida es mucho más alegre. Con esto no quiero decir que antes era infeliz, pero es como que ahora la siento completa. Esas niñas necesitan de una familia que les brinden amor, contención. Yo creo que ustedes serían perfectos para desempeñar ese papel. ¿Tú crees? Tendría que hablarlo con Clarisa. Hazlo. Clarisa es igual de bondadosa de mil veces. Yo creo que ella va a estar más que feliz. Bueno, cambiemos de tema ahora. ¿Qué haremos con estas ratas? Convocaremos a una junta con todos los nobles y los expondremos a esos cerdos. Stefan y Federico se pasaron toda la tarde ideando el plan que haría caer a todos los que estaban involucrados en estos delitos.
Había llegado la noche y el emperador se encontraba en su alcoba recostado en su cama esperando a que su emperatriz terminara de prepararse para hacerle compañía. Cariño, hay algo llevo pensando todo el día y no sé, me gustaría saber qué opinas al respecto. Dime, cielo, sabes que me puedes contar lo que quieras. Federico le contó todo lo había ocurrido con el barón Rivas y el marqués Floren a su esposa y por último le contó lo que le dijo Estefan. Eso es todo, pero me gustaría saber qué piensas tú sobre lo que me dijo Estefan de adoptar a esas niñas. Cielo, sabes que siempre quise tener más hijos y ese deseo creció más desde el momento que vi a nuestros amigos felices con sus hijos adoptivos. ¿Pero crees que seremos capaces de poder hacernos cargo de 5 niñas y un niño? ¿Sabes qué edades tienen? Claro que sí podremos, aparte tengo entendido que 3 de ellas son unas señoritas. Solo quedarían los más pequeños bajo nuestro extremo cuidado, que si no mal recuerdo tienen 7, 5 y 2 años el bebé. Te equivocas, las señoritas son las que necesitarán más cuidados, estarán en plena adolescencia donde se les presenta diferentes cambios en sus cuerpos, van a necesitar de alguien que les enseñe a cómo sobrellevar todo eso. Fede, ¿en serio quieres esto? Porque si es así a mí me harías inmensamente feliz. Por supuesto, mi amor, yo quiero todo lo que te haga feliz. Mañana después del juicio nos reuniremos con ellas y veremos qué pasa así. Sí, gracias mi amor, te amo, por ser un hombre de corazón dulce y bondadoso. Yo también te amo, cielo. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 65 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Abilo. No te vas a poner a estudiar, ¿verdad? Era pasada la medianoche, cuando Abel junto con Bas llegaron a la capital de Esmeralda. Para no molestar a la familia de Bas tan tarde decidieron ir a una posada, y dieron 2 habitaciones y cada uno se fue a dormir. Al día siguiente se alistaron y partieron a la mansión donde vivía Bas. Al llegar llamaron la atención de todo el mundo, puesto que Abel viajaba con un número importante de escoltas. Además su carruaje tenía el emblema de la familia imperial de Rubí. El barón Salvatore se encontraba desayunado con sus otras hijas, cuando fue informado que un carruaje como el emblema de la familia imperial de Rubí se había detenido en las puertas de su mansión. Esto dejó sorprendido al barón, puesto que este no conocía a nadie de dicho imperio. De igual forma, por cortesía salió a recibir a la persona que estuviese en el carruaje, puesto que pensaba que se había equivocado. Pero grande fue su sorpresa cuando vio bajar al príncipe heredero de Rubí y no solo eso, sino que también vio cuando este extendió su mano y ayudó a bajar a su hija Bas. Saludos a su alteza el príncipe heredero Abel del imperio Rubí. Fue lo primero que dijo el barón al ver al príncipe frente a él, acompañado de una reverencia. Buenos días, barón Salvatore, pero por favor levántese, no hace falta tanto formalismos. Gracias, alteza. Hola, hija, ¿cómo has estado? Hola, padre, muy bien, gracias. Por favor pasen a la casa, así podremos conversar más a gusto. Los 3 entraron a la casa y se dirigieron al comedor donde estaban desayunando. Las hermanas de Bas al verla corrieron a ella y la abrazaron. Bas, chillaron las 3 niñas al mismo tiempo. Hermana, eres una ingrata, no has escrito ni una sola vez desde que te fuiste. Si Bas, ¿es que ya no nos quieres? Si hermana, te extrañamos mucho y tú ni siquiera nos has venido a visitar. Lo siento mucho, es que estuve muy ocupada con mis clases y el viaje hasta aquí es muy cansado. Es por eso que no he venido antes, pero prometo compensarlo más adelante, ¿está bien? Ya niñas, dejen a su hermana mayor, seguro que deben tener hambre. Pediré que pongan otros puestos en la mesa, siéntense por favor. Ross y Abel disfrutaron el desayuno en familia mientras reían de las ocurrencias de las hermanas de Bas. A pesar de que en la novela se lo describe al varón como alguien frío y que no le importaba la felicidad de su hija. En este tiempo que Bas compartió junto con el varón se pudo dar cuenta que no había nada más alejado de la realidad. El varón Salvatore era viudo, tenía a cargo a sus 4 hijas, y a pesar de que su título era de bajo rango, él vivía trabajando para que a sus hijas no les faltara nada. Cuando terminaron de desayunar, el varón pidió hablar a solas con la pareja en su estudio. Bueno, ahora que ya estamos aquí, ¿pueden decirme cuál es la causa de su visita? Bueno, el motivo por el cual ambos venimos es para pedir oficialmente la mano de Bas en matrimonio. Sí, padre, yo lo amo y quiero que nos dé su bendición para poder casarnos. Vaya, esto me toma por sorpresa, pero ¿estás segura, Bas? ¿Sabes todas las trabas que te pondrán? Hija, no quiero sonar como un pesimista, pero eres la hija de un varón de otro imperio. ¿Tú crees que te van a aceptar así como si nada? Bas, no quiero que salgas lastimada. Tú y tus hermanas son todo lo que me dejó tu madre y prometí protegerlas. Pero si te vas de aquí, ¿cómo pretendes que haga eso? Ya, padre, no te estreses porque yo no iré sola. Ustedes se vienen conmigo. Padre, aquí tú no tienes nada más que esta casa y algún negocio en el puerto. Puedes volver a empezar en otro imperio si quieres. Hija, pero ¿qué dices? No es tan sencillo como crees. Yo puedo ayudarlos hasta que usted logre rehacer sus negocios en Rubí. Entiendo, Alteza, que usted quiera ayudarnos porque está internado en mi hija, pero ¿qué pasaría si sus padres no la aceptan? Si la corte no la aceptan. Mi hija tendría que vivir en un imperio donde el hombre que amo tuvo que rehacer su vida junto a otra mujer. Esto no es una decisión tan simple de tomar. Eso no va a suceder. Llegado el caso de que no la acepten, yo renunciaré al trono y tomaré el ducado que le pertenece a mi madre. No pienso dejar que me separen de Bas. ¿Está usted seguro? Esa no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Por supuesto que no, pero solo quiero decir con esto que yo no pienso dejar a Bas. Si usted está de acuerdo, puede ir con nosotros una temporada de vacaciones y luego decide si se quiere establecer allí o no. Bas, déjanos solos, por favor. Bas se levantó de su asiento y salió del estudio. Al salir se encontró con sus hermanas, quienes la miraban con una sonrisa pícara en sus rostros, y pronto todas comenzaron a molestarla. Ya veo por qué no tenías tiempo para escribirnos. Quiero ver el anillo. Es muy guapo, Bas. Estoy muy contenta por ti. Solo espero que no te olvides de nosotras cuando te marches. Calma, chica, yo no me iré sin mi familia. Ustedes vendrán conmigo. No podría irme sin ustedes. Las chicas estuvieron hablando un rato más, hasta que el barón Salvatore salió del estudio junto con Abel. Está bien, no hemos tomado la decisión que iremos todos juntos. Solo será por un tiempo, quiero asegurarme que estés bien. Luego veré qué decisión tomaré con respecto a establecernos allí.
Ross corrió y abrazó al varón. Ella había aprendido a quererlo, puesto que en su anterior vida no tuvo padre. En esta vida había logrado crear un vínculo muy hermoso con él y estaba feliz de que aceptara ir con ella. Se sentía contenida por su familia y esa era una constante en sus dos vidas, puesto que tanto en su vida anterior como en esta su familia siempre la apoyaba y estaba para ella. Gracias, padre. Luego de eso decidieron preparar todo y dejar todo en manos del mayordomo de la mansión hasta que el varón decidiera si se establecería en el imperio de Ruby o no. Las hermanas de Ross también estaban felices de ir al imperio de Ruby. No querían separarse de su hermana mayor, así que esta noticia les alegraba mucho. En el palacio se había convocado a una reunión de la corte y todos estaban a la espera de que el emperador informara cuál era la urgencia de dicha reunión, hasta que el anunciador informó de la llegada del emperador Federico. Todos se pararon de sus asientos e inclinaron sus cabezas en forma de respeto. Este pasó de largo hasta su trono y a su derecha se encontraba el duque Stefan, quien era quien iba a exponer a esas ratas. Bueno, estamos reunidos hoy aquí porque fui informado de un asunto muy delicado. Tal vez muchos de ustedes confundan mi amabilidad como un signo de debilidad o de idiotez. No, Majestad, jamás pensaríamos eso de usted. Eso es verdad, Majestad. Usted es un hombre justo y un buen dirigente. ¿Por qué cree que nosotros lo estamos tomando por idiota? Disculpe la expresión. Por supuesto que lo disculpo, ministro, pero respondiendo a su pregunta es porque gracias a la investigación que realizó el duque Stefan pude descubrir que muchos en esta corte me toman por estúpido. Pero ya no más. Hoy pondré un ejemplo en este imperio para que en el futuro quien ose desobedecer mis órdenes serán severamente castigados. Duque Stefan, proceda, por favor. Con gusto, su majestad. Bueno, empecemos. Bienvenido a Audiotón. A continuación escucharás el capítulo llamado Capítulo 66 de la novela No seré la patética villana. Ya el autor, Apilo. Después de la introducción del emperador, los miembros de la corte quedaron en completo silencio, puesto que jamás lo había visto tan enfadado. El emperador de Esmeralda era conocido como un hombre justo, amable y bondadoso. Aparte de eso, nadie tenía quejas de su desempeño como emperador. El imperio era próspero y rico en muchos aspectos, por eso estaban todos tensos al descubrir que su emperador podía ser alguien realmente intimidante si se lo proponía. En la sala del trono todos estaban tensos y a la espera de lo que tenía que decir el duque Stefan, quien ahora todos podían entender por esos dos se llevaban tan bien. Con gusto, majestad. Bueno, empecemos. Quiero acusar de los siguientes cargos al barón Rivas, al marqués Floren, al conde de Luca y por último al duque Medard de los siguientes cargos. Tráfico de personas para convertirlas en esclavos sexuales. Esclavitud de estas mismas. Sitios de apuestas clandestina. Desfalcos al imperio. Subas de impuestos injustificados en sus territorios. Y también tengo sospechas de que intentan hacer una alianza con un reino enemigo para atacar el imperio. Aunque eso tendré que investigarlo más a fondo. Marqués Floren, esto es una injusticia, majestad. No se deje influencia por la amistad que tiene con el duque. Usted no puede creer todas esas patrañas. Duque Medard, es cierto, majestad, yo soy un hombre respetable en esta sociedad. Jamás me prestaría para tales bajezas. Conde de Luca, esto es una injuria, majestad. Barón Rivas, no nos puede acusar de tales cosas sin pruebas. Duque está ensuciando el buen nombre de todas nuestras familias. Emperador Federico, silencio. Orden en la sala. Yo no me dejo influenciar ante rumores o habladurías, caballeros. Yo me remito ante los hechos. Y para su desgracia, el duque Stefan me presentó pruebas contundentes de todos estos delitos. La sala del trono estaba en shock. No podían creer que todas esas familias sean acusadas de delitos tan graves. El duque Stefan prosiguió mostrando todas las pruebas y también anunció que las personas ya habían sido rescatadas y llevadas a un refugio temporalmente hasta que pudiera recuperarse de la tortura que estos caballeros les hicieron vivir. Una vez terminó de hablar, dijo: eso sería todo, majestad. Ahora los invito a que deliberen qué se debe hacer con estas personas. Guardias, arresten a los inculpados hasta obtener un veredicto de la corte. Los guardias entraron al salón y arrestaron a todos los involucrados y los llevaron a los calabozos hasta que le dictaran su juicio final. La corte estaba escandalizada, no podía terminar de procesar todo lo que había pasado, pero tenían que decidir qué haría con esas ratas. Después de deliberar por casi 2 horas llegaron a un acuerdo, mandaron a traer nuevamente a los susodichos y les dictaron sentencia. Hemos llegado a la conclusión de que por las atrocidades que cometieron, merecen un final acorde al trato que ustedes mismos daban a sus víctimas. Serán despojados de sus títulos, propiedades y riquezas. Estas mismas se utilizarán para resarcir un poco el daño causado a todas las personas que dañaron por su ambición. Sus familias quedarán fuera de esto, pero también perderán todo título nobiliario. También serán enviados a trabajar en las minas y serán azotados con 30 latigazos diarios por 6 meses. Si logran sobrevivir a eso, pasado ese tiempo serán ejecutados por sus crímenes. Pueden llevárselos. Majestad, perdónenos, por favor. Por favor, majestad. Silencio, guardias, llévenselos. Ahora que esto sirva de lección, que nadie esté exento a las leyes de este imperio. Pueden retirarse. Los nobles salieron algo aturdidos de la sala del trono, todavía no podían creer todo lo que había pasado. Tanto los soldados del emperador, como los del duque Stefan, fueron a las propiedades de las familias involucrados para hacer efectiva la condena que estas familias habían recibido. En el caso de la familia de Esbarón Rivas, fueron escoltadas hasta el palacio por orden de los emperadores. Tenían que hablar con la esbaronesa. Cuando ésta llegó acompañada de sus hijos, fue guiada hasta una sala donde sería atendida por los emperadores en conjunto. Luego de unos minutos estos llegaron y la mujer se inclinó. Saludos, majestades. Disculpe la pregunta, pero quisiera saber qué está pasando. Los soldados del duque Cortés llegaron a mi propiedad con órdenes de ustedes para allanar mi hogar. No entiendo nada. Mi esposo salió esta mañana a una reunión con la corte, pero tampoco ha llegado. No entiendo qué está sucediendo. ¿Podrían explicarme, por favor? Clarisa, por supuesto, yo se lo explico. Lo que pasó es que encontramos pruebas de todos los negocios turbios de su esposo donde está su firma como asociada en muchos de ellos. Usted no estuvo presente en el juicio de hoy porque en ese juicio no solamente su esposo fue condenado, sino que también estaban todos los socios a quienes pensaban vender a sus hijas.
La ex baronesa Rivas, desde el momento que la emperatriz empezó a hablar, palideció. Ella no esperaba que se enteran de todo eso. Federico, al ver esto, continuó diciendo: es por eso que está aquí ustedes. Con las pruebas que tenemos en contra suya podemos meterle en una celda por el resto de su vida o podemos hacer un trato. Terminó de decir la emperatriz. ¿Qué clase de trato? Haré lo que sea. Los emperadores habían averiguado todo esa mañana para ver cómo podían hacer para adoptar a las niñas. Pero al tener estas tíos y primos que se podían hacer cargo de ellas, era un poco complicado el tema de la adopción. El emperador mandó a un espía para ver si eran buenas personas, para así poderse quedar seguro que las niñas estrías bien con esas familias. Pero eran iguales que sus padres, así que decidieron hacer un trato con la madre de los niños para que les entregara la tutela de estos voluntariamente. Sabemos perfectamente que usted no quiere a sus hijos, así que le proponemos salvarla de una vida de encierro por la custodia de los niños. Ustedes no pueden saber eso, yo amo a mis hijos. ¿En serio? Por eso vendía a sus hijas como si fueran esclavas a hombres que les triplicaban la edad. ¿Cómo es que, la mujer, al ver que los emperadores sabían hasta el más mínimo de los detalles de sus negocios, no le quedó más remedio que solo escuchar lo que la emperatriz iba a ofrecerle? Lo sabemos todo, es por eso que queremos darle un mejor futuro a esas niñas. Yo sé que usted en alguna parte de su corazón debe de querer a sus hijas. Y creo que sabe que si usted es condenada a esas niñas tendrán un final igual o peor al que tendrían con ustedes. La baronesa Rivas sabía que era verdad lo que decía la emperatriz, pero no quería aceptar que ella sí estaba preocupada por sus hijos. Siempre había detestado a esos niños. Le recordaba que a ella la habían obligado a casarse con el esbarón Rivas y la habían alejado de su verdadero amor. Por eso se había obligado a odiarlos, pero ahora que se enfrentaba a esto, no le preocupaba lo que le pudiera llegar a pasar a ella, sino que le preocupaba a esos niños, que por más que lo intentó no pudo odiarlos. En estos últimos tiempos también quiso hacer cambiar de opinión a su esposo de que no casara a Meghan con el marqués Floren, pero el varón le había dicho que ya no había marcha atrás. La mujer se había quedado por un momento pensando en silencio, hasta que se dio cuenta que los emperadores podían darles una mejor vida que si los niños se quedaran con su familia y sufrieran el mismo destino que ella. Está bien, los dejaré a su cargo donde firmó. No me quiero despedir de ellos, así que mientras más rápido salgamos de esto mejor. El emperador ya tenía todo preparado, así que solo sacó los papeles, ella firmó y se fue de ahí sin mirar atrás. No puedo creer que ni siquiera se haya querido despedir de sus hijos. Créeme, cariño, le costó más de lo que crees. Pude ver en sus ojos que ella en serio quería a sus hijos, por eso tomó la mejor decisión para ellos. Bueno, hay que mandar a llamar a los muchachos. Tenemos que darles la noticia y tenemos que ir con las niñas para decirle lo que pasará de ahora en adelante. Solo espero hacerlo bien y no haber perdido la práctica. Lo haremos bien, cariño, ya lo verás, terminó por decir el emperador, mientras se acercaba para besar la frente de su emperatriz y darle ánimos.